para que no se me llenen de odio. Si tú en tu video te da la gana de decir que tú lo estás haciendo por dinero, dilo, de que mostrar el cuerpo en las miniaturas y en los videos traen vistas y likes. Ahora mismo el trabajo que más dinero da es YouTube y por eso es que hicimos este canal. Bueno gente, hoy vamos a hacer un debate sobre los youtubers cubanos, esta realidad que se oculta detrás de todo el nombre de youtubers cubanos. Este tema va un poquito más allá, pero vamos a enfocarnos en lo que es youtuber en Cuba. Voy a hablar desde la perspectiva mía. Obviamente tú tienes una perspectiva diferente a la mía, pero bueno, vamos a estar dialogando, voy a estar dando mi punto de vista sobre esta situación, que es una situación bastante complicada, de la que nadie habla, y creo que es hora de tocar este tema bastante profundizado en un video, porque sí es algo que me afecta demasiado a mí y afecta demasiado a otras personas. O sea, no es como que me afecte que diga, oh my god, pero es algo de lo que sufrimos, de lo que nos hacen pasar ciertas personas por un grupo de youtubers cubanos, ¿no? Bueno, en fin, que este video está dirigido para todas aquellas personas que piensan que los youtubers cubanos hacen videos, o bueno, que cualquier creador de contenido dentro de Cuba lo que quiere es vivir a costilla de los demás, lo que quiere es que le manden paquetes y otras cosas que vamos a estar tocando en este video. La verdad que no quiero generalizar, no estoy generalizando, no todos los youtubers cubanos hacen o piensan igual, hacen lo mismo, nada, no estoy generalizando, simplemente voy a compartir algo con ustedes que es algo sumamente importante y de lo que no se habla, y creo que ya es hora de romper el hielo. Así que vamos a comenzar el debate y quédate hasta el final para que no empieces a comentar cosas sin antes saber todo lo que tengo que decir. Primero que nada tenemos que saber algo, para entrar en el tema tenemos que tener en cuenta que, quieran o no, YouTube es un trabajo, ¿ok? Vamos a ponernos en YouTube, no YouTube en Cuba, vamos a ponernos en YouTube. Hay muchísimos youtubers grandes que cobran miles y miles de dólares. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Sea lo que sea travel blogs, que es a lo que yo me dedico, que es documentar varios lugares. Lamentablemente nací en un país en el que no se me permite salir a otros países, a no ser con mucho dinero. También tenemos a los gamers, a los que comparten información de política, lo que hacen videos de entretenimiento, etcétera. Sea lo que sea que hagan, a partir de que tú logras ganar dinero con eso, es un trabajo, porque es un ingreso que tú estás recibiendo, y a partir de esos ingresos tú tienes que hacer gastos. Con estos gastos me quiero referir a los taxes. Cualquier persona que trabaje tiene que pagar taxes, o sea, los impuestos que te cobra el gobierno. Yo, al ya estar monetizando, al ya estar trabajando con la empresa de YouTube, tengo que pagar mis taxes. O sea, cada vez que yo cobro mensual por YouTube, me descuentan un dinero, porque esos son los taxes que yo tengo que pagar mensual. Las diferentes formas por las que un youtuber gana dinero. En los videos de YouTube, los anuncios que salen, esto es una entrada de dinero. Membresías, los miembros que se hacen VIP del canal para dar un ingreso mensual al creador de contenido, para ver contenido privado, o sea, ustedes saben, los miembros VIP que pagan una membresía mensual por ayudar al creador, o ya sea a tener videos exclusivos para los miembros, etcétera. Esa es la segunda. La tercera, a base de promociones, o sea, que una marca venga, me contacte y diga que quiere promocionar algo en mis videos, que hasta ahora a mí ninguna marca me ha contactado. La cuarta, los super thanks y los super chats, que son estas dos últimas, que son en las que nos vamos a enfocar. Estas dos últimas son en las que los suscriptores que ven los videos te hacen la donación, o sea, te envían dinero. Quiero enfocarme en los creadores de contenido conocidos, en los que el trabajo de ellos ya son mundialmente conocidos, ya son súper reconocidos, que van a un país y todo el mundo quiere hacer colaboraciones, o sea, los restaurantes los llaman para que llamen en sus lugares para más promoción, no sé qué. Eso es un trabajo, y esos youtubers cobran por todas estas cosas que acabo de mencionar. Si tú eres de las personas que piensa
que cuando tú haces una donación, el creador de contenido está viviendo de esa persona, estás en un error, porque esa donación es parte del cobro de ese creador de contenido, porque para eso YouTube tiene habilitada esa función. Si tú no quieres hacer la donación porque piensas que la persona está viviendo a costilla de los demás, no la hagas. Simplemente no la hagas. Pero hay personas que les gusta el trabajo del creador, que lo apoyan y que hacen la donación, porque por si no lo saben, cada video de YouTube necesita una inversión. Por lo menos mis videos que son documentales en la calle necesitan una inversión. Para cada lugar al que voy a ir yo tengo que hacer una inversión. Estos videos aquí dentro de la casa, la única inversión que necesita es tiempo, internet y nada, y ya. Pero mis videos documentales necesitan una inversión para salir a la calle e ir a todos los lugares, los que ustedes piden, porque muchos de ustedes piden que vayan a ciertos lugares y documenten los lugares de interés. Y de eso se trata, o sea, ese es mi trabajo, documentar lugares, travel blogger. Pero bueno, volviendo al tema de el pago de YouTube. Gente, las donaciones que te hacen los suscriptores no es que tú vivas a costillas de ellos, es que eso es parte de las ganancias de YouTube. La empresa de YouTube tiene esa opción habilitada como parte de mi trabajo. No es que yo quiera vivir a costillas de ellos. Si a mí 30 suscriptores me hacen una donación, tú no me puedes venir a decir a mí que yo quiero vivir a costillas de los suscriptores, porque ellos me están donando a mí. Ellos me están donando a mí porque quieren, porque les gustan mis videos, porque les gusta mi trabajo, porque quieren que haga inversión en tal video, como muchos youtubers, muchos suscriptores han dicho: quiero que grabes en tal lugar, te mando el dinero. Como la vez del coche clásico, el video que hice. Yo hice ese video y un suscriptor me lo estaba pidiendo mucho, y cuando vio que yo lo hice, le encantó y me hizo una donación que prácticamente la inversión que yo hice ya la saldé con esa donación que me hizo un suscriptor. Y eso no es vivir de la gente, eso es parte de mi trabajo. Ahora, ¿por qué ciertas personas tienen esta mentalidad de que los youtubers, creadores de contenido dentro de Cuba, lo que quieren es vivir a costillas de las personas que están afuera? Y ahora sí me voy a enfocar en youtubers cubanos. Muchísimas personas se piensan esto que les estoy contando, que los youtubers cubanos suben videos o hacen contenido, ya sea de su vida diaria, ya sea de cualquier cosa, por dinero. Les voy a estar explicando por qué las personas piensan esto, por qué en cierta parte los entiendo y por qué en cierta parte no los entiendo. Porque esa gente, no sé, yo creo que está mal de la cabeza, porque tú tienes que tener un equilibrio mental para decir quién está haciendo las cosas por dinero y quién está haciendo las cosas porque realmente te gusta. Y en eso es lo que me quiero enfocar. Youtuber cubano, youtubers de otros países. YouTuber de otro país recibe una donación y a ese sí no le dicen que está viviendo a costilla de los demás. Youtuber cubano recibe una donación y dice que está viviendo a costilla de los demás. ¿Por qué razón? Por ser cubano tienen que decirme a mí que yo estoy viviendo a costilla de los demás. ¿Por qué? Porque vivo en Cuba. Estoy haciendo mi trabajo que hace youtubers de otros países, hacen lo mismo que yo, reciben donaciones igual que yo y a ellos no se les dice nada, y a mí sí se me dice por ser un youtuber cubano. Y ahí es donde voy a entrar a la responsabilidad que tienen los youtubers cubanos. Hablando sinceramente, en mi opinión y en lo que he visto en mi trayectoria de 4 años que ya llevo en YouTube, desde que empecé, desde que era un niño y hacía videos locos, los subía, los borraba porque me daban vergüenza, después volvía a subir, los volvía a borrar. En todos esos 4 años yo he aprendido cosas, porque muchos youtubers han hablado conmigo. Yo obviamente he visto a otros youtubers creando su contenido, he visto varios videos de varios youtubers, y ahora voy a decir por qué yo entiendo que las personas del exterior digan que los youtubers o los creadores de contenidos cubanos lo que buscamos es el dinero y vivir de los demás. Muchísimos youtubers se han encargado de romper la imagen de un creador de contenido en Cuba. ¿Por qué digo esto? Para nadie es un secreto
Para nadie es un secreto que a la hora que tú empiezas a monetizar YouTube, tú empiezas a cobrar un sueldo que ningún cubano tiene. Un sueldo que en un país normal no te alcanzaría ni para hacer la compra de comida de 2 semanas. Pero un sueldo que en Cuba alcanza para comer el mes completo. No te alcanza para más nada, pero al menos te alcanza para comer. Cosa que no es normal porque el dinero que te pagan aquí no alcanza para nada. A la vez que las personas se fueron dando cuenta de esto, empezaron a salir muchísimos youtubers porque saben que si logran monetizar van a tener dinero en dólares, que es lo que vale aquí en Cuba. Cuando yo empecé mi canal de YouTube, yo ni siquiera sabía que yo podía ganar dinero con YouTube. No sabía que YouTube pagaba a sus creadores de contenido. No sabía que las personas podían vivir de lo que realmente les gustaba hacer, ya sea documentar, no sé qué. A mí de toda una vida me ha gustado ser youtuber. Y yo les voy a hacer, ser travel blogger. Y yo les voy a hacer un video con mi mamá que ella les va a contar cómo literalmente cómo yo me pasaba todo el tiempo pensando en que yo quería hacer un video para no sé qué, que si quería crecer en mi canal, etc. Bueno, regresando al tema. En mis tiempos, o sea, en mis años en los que yo fui aprendiendo cosas, muchas personas se acercaron a mí. Antes de esto, muchas personas me decían que dejara la bobería de estar publicando videos, que eso no daba nada, que dejara la estupidez, que eso es una bobería, que eso es una pérdida de tiempo. En fin, cuando yo empecé a monetizar, muchísimas personas me dijeron: ¿monetizas y ganas dólares? Yo también voy a ser youtuber. Ya ahí tú te estás dando cuenta que tiene un interés no porque le gusta hacer videos para YouTube, sino porque quiere recibir dólares también. Entonces, como ha pasado el tiempo, muchas personas se han sumado más a YouTube con la idea de monetizar para empezar a ganar en dólares. Y eso se nota, caballero. Cuando tú haces algo por dinero y no porque realmente te gusta, eso se nota. Y más que hay muchísimos youtubers cubanos que se encargan que lo dicen libremente, en sus videos. Y yo me quedo como que, ok, perfecto, la sinceridad ante todo. Si tú estás diciendo que tú estás haciendo tus videos por dinero, dilo, estoy haciendo mis videos por dinero, pero no significa que todas las personas, todos los creadores de contenido en Cuba hagan videos por dinero. Porque hay muchísimos youtubers que he visto sus videos que se paran a decir frente a la cámara que, y cito, voy a decir la oración que dice, algo así tipo: porque ustedes saben que en Cuba ahora mismo el trabajo que más dinero da es YouTube, y por eso es que hicimos este canal para poder tener el dinero que trabajando normal no podemos tener. ¿Qué es lo que yo pienso? O sea, yo veo ese video y lo primero que yo pienso es que, no, literalmente todas las personas saben que YouTube que YouTube da dólares, y lo hacen ya porque ellos ahí no aclaran de que ellos lo están haciendo por dinero, pero hay mucha gente que no lo está haciendo por dinero. Ellos ahí no aclaran de que hay gente que realmente le gusta hacer esto. No, ellos no aclaran nada. Lo de ellos simplemente decir que lo están haciendo por dinero. Y de ahí en fuera, otros que ni siquiera lo dicen, otros que se encargan de hacer ciertas cosas, o sea, de poner títulos súper llamativos con cosas súper llamativas mostrando la realidad de Cuba, porque sí es verdad que nos podemos buscar un problema mostrando la realidad de Cuba, pero hasta cierto punto, y hay youtubers que se encargan de mostrar la realidad hasta ese cierto punto, de no pasarse, para lucrar y ganar dinero con esos videos. No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, simplemente estoy diciendo que hay ciertas personas que sí lo hacen, y por estos motivos la comunidad internacional piensa que los youtubers cubanos lo hacemos todo por dinero, hacemos cualquier cosa por dinero. Están estos youtubers que enseñan, que se dan cuenta de que mostrar el cuerpo en las miniaturas y en los videos traen vistas y likes. ¿Lo hacen para qué? Para traer más vistas, porque mientras más vistas, más dinero. Ya ahí yo me estoy dando cuenta que lo está haciendo por dinero. Están estos youtubers que lo dicen abiertamente, están los que no los dice abiertamente. Y eso crea una imagen muy mal de los youtubers cubanos, porque lamentablemente
Cuba es considerada, ¿cómo decirlo? Una comunidad. O sea, como que el ser cubano te marca. O sea, pones a un cubano aquí, pones a un cubano aquí. Este cubano es totalmente diferente, pero como los dos son cubanos, son la misma cosa. Si uno es delincuente, el otro es delincuente. Las noticias. Un cubano en Miami robó un carro. Salen ahí a los gringos a decir, es que ¿para qué dejan venir a los cubanos? Que si todos los cubanos son iguales. Ese es mi punto, que obviamente, literalmente al ser cubano a nosotros nos tiene marcado de por vida. Lamentablemente esto fue lo que nos tocó vivir, de que la gente nos marcara de por vida, de que cualquier cubano fuera considerado una escoria en cualquier parte, fuera considerado igual. O sea, todos los cubanos pagamos juntos por pecadores. Si uno hace algo mal, el otro lo paga. Y a esto es a lo que me refiero. Muchísimos youtubers, lamentablemente, se han encargado de hacerle creer a la comunidad internacional de que todos los youtubers cubanos hacemos y creamos videos para YouTube por dinero. Ahora hablemos de los youtubers cubanos que hacen unboxing de los paquetes que le mandan los suscriptores. Pero primero vamos a hablar de los youtubers cubanos que en los videos dan a demostrar que quieren que le mande paquetes. Eso es evidente, caballero. Cuando tú ves un video de YouTube, tú te das cuenta de las intenciones de la persona que está al lado acá. Hay muchísimas personas que hacen videos con la intención de que le envíen paquetes. Y ahora vamos a enfocarnos en los youtubers que hacen unboxing de los paquetes que le mandan sus suscriptores. Cuando un creador de contenido, un youtuber aquí en Cuba empieza y se hace viral, por así decirlo, muchas personas están interesadas en ayudarlo y mandarle ayuda. Que esa ayuda básicamente es como para impulsarte, ¿no? Como para sacarte de ese bache o como para ayudarte, vamos a hacerlo así. Pero eso no es algo que va a durar toda la vida. En mi caso, desde mi perspectiva y desde lo que yo viví, yo estaba pasando por una mala situación que si no la conoces, busquen en mis videos para que la conozcan. Y varios suscriptores me mandaron paquetes. Yo hice videos en agradecimiento, abriendo lo que me mandaron en agradecimiento. Y siempre fui muy claro en que en ese momento nunca lo pedí. Me lo mandaron porque quisieron y no lo negué porque sí lo necesitaba. Y siempre fue muy sincero de que en ese momento sí lo necesitaba porque estaba pasándola por un muy mal momento, pero hasta ahí. O sea, era en ese momento. ¿Ya? O sea, no es que toda mi vida voy a recibir paquetes de la gente, obviamente no. Si en ese momento que yo lo necesitaba me ayudaron, perfecto, muy bien, muchas gracias. Hice el unboxing para agradecerle a mis suscriptores por hacer eso. No hice los videos con intención de que me mandaran más, siempre lo dejé muy claro. Y hasta ahí, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, que cuando lo necesitaban me ayudaron. Pero ya, o sea, ya me tengo que impulsar yo tengo que hacer las cosas por mí, pero no. Luego están estos otros youtubers que literalmente tú haces, ¿cómo decirlo? Como que registra su perfil y todos sus videos son: recibí paquete de suscriptora de Estados Unidos, recibí paquete de suscriptora de República Dominicana, recibí paquete, todos los videos son de paquete. Esto está dando a demostrar que lo que te importa es recibir paquetes y recibir dinero. Y ok, si tu contenido es abrir paquetes, si realmente no te importa, tu contenido es abrir paquetes, por favor, déjalo claro, sabemos cómo es. No, los youtubers cubanos no estamos ciegos, todos los youtubers saben esto. La comunidad internacional piensa que todos los youtubers cubanos hacemos las cosas por dinero. Entonces vamos a dejar claras las cosas. Si tú en tu video te da la gana de decir que tú lo estás haciendo por dinero, dilo, pero también aclara que no todos lo hacen por dinero. Si tú en tu video estás abriendo paquetes, di que no todos los youtubers lo que quieren es recibir paquetes. No sé, vamos a empezar a dejar las cosas claras para no tener que pagar todos juntos por pecadores. Esto es la parte por la que entiendo a estas personas que dicen que los youtubers cubanos hacen las cosas por dinero. Pero ahora, ¿y qué pasa con los que realmente les importa esto? Los que realmente ven esto como su futuro, los que realmente ven esto como su sueño, como su trabajo, como de lo que quieren vivir, como lo que realmente les gusta. ¿Qué pasa con esas personas?
¿Qué pasa con ellos? Yo de toda una vida he querido hacer videos para las redes sociales. Obviamente, desde un inicio no sabía lo que era, hacía videos de muchas boberías hasta que descubrí que lo que realmente me gusta es hacer los travel blogs, que es el contenido este de que vas a un lugar, lo documentas, a otro lugar lo documentas, sea bueno o sea malo, sea la verdad o sea un derrumbe, sea un hotel, sea lo que sea. Lugares para documentarlo, obviamente, para enseñarlo. Eso siempre ha sido lo que a mí me gusta, enseñar los lugares buenos, los lugares malos, o sea, documentarlos para ustedes, contarles la historia, la cultura, hacerles referencia. Eso literalmente ha sido mi sueño, ha sido por lo que he querido subir videos para YouTube, porque es la plataforma perfecta para hacer estas cosas. Porque YouTube es una empresa que tiene sus trabajadores, porque ahora mismo yo soy trabajador de YouTube porque ellos me están pagando a mí por poner anuncios en mis videos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que lo hacen porque realmente les gusta? Tenemos que aguantar que vengan muchas personas a comentarnos que hacemos las cosas por dinero, que estamos haciendo los videos para vivir de la gente, que estamos recibiendo donaciones de la gente, que ya aclaré que las donaciones son literalmente un punto de la forma que tiene un creador de contenido para recibir dinero, sea del país que sea, no tiene que ser de Cuba nada más. Y todo esto yo lo vengo pensando porque un amigo mío como que me llamó y me dijo: Kevin, en tus videos, yo siempre que tengo la oportunidad de agradecer las cosas que han hecho por mí, y los miembros, los que hacen VIP del canal, los que hacen donaciones, los agradezco. Pero llega un cierto tiempo en el que yo empiezo a decir gracias a mi trabajo. Bueno, mi amigo me estuvo diciendo que sí, que es verdad que esto es gracias a mi trabajo, porque yo soy el que se está parando aquí a hablar con ustedes, o soy el que está saliendo a la calle jugándosela, porque no se piense que salir a la calle en Cuba es algo tan bonito, porque para nada es bonito, hay muchísima inseguridad y muchísimas cosas que ustedes ni se enteran en los videos por las que uno tiene que pasar. Pero bueno, sí, es mi trabajo, eso es lo que me está diciendo él, este es mi trabajo, pero sí es verdad que tú también estás recibiendo dinero de tus suscriptores, porque te están haciendo las donaciones y hay suscriptores que te pagan las membresías. Y yo le dije, sí, es verdad, y yo estoy súper agradecido de cada suscriptor que me hacen una donación, de cada suscriptor que apoya mi trabajo. Y ahí entramos en el tema de que, ¿qué va a pasar si cada vez que yo agradezco a las personas por apoyar mi trabajo haciendo las donaciones? ¿Qué va a pasar si yo lo digo siempre? Van a venir todas estas personas a dejarme los bellos comentarios diciéndome que estoy viviendo de la gente, por obvias razones que ya les estoy comentando en este video. Y yo le estuve diciendo, mira, simplemente por ser cubano no puedo estar aclarando todo el tiempo y dando las gracias a la gente que me hace donaciones, porque el pensamiento que tienen las personas de afuera es que nosotros queremos vivir de la gente. Y si yo empiezo a decir que los suscriptores me hacen donaciones, que es algo importantísimo de la monetización de YouTube, es algo que elige el suscriptor, no que yo obligo ni que yo digo que me donen, no, es algo que elige el suscriptor hacer para apoyar el trabajo del creador de contenido. Es algo que elige el suscriptor hacer porque, por ejemplo, yo veo un video de un youtuber que me gustó su trabajo y quiero apoyarlo con dinero, se lo puedo hacer mediante YouTube, porque esa es la forma de pago de YouTube. No es que el otro quiera vivir a costilla de uno, no. Entonces, yo le dije, yo no puedo hacer eso porque soy cubano y solamente por ser cubano estoy marcado con esa idea de que estoy haciendo las cosas por dinero. Y la verdad es que no es así. No todos los youtubers cubanos hacen los videos por dinero. Entramos en el tema de los youtubers cubanos que reaccionan a otros países. Yo, cuando este tema se hizo, como que todo el mundo se empezó a dar cuenta que hacer videos reacciones a otros países traían suscriptores y traían vistas, todo el mundo empezó a hacerlo. Y a mí muchos me escribieron diciéndome, cuando aquí no tenía tantos suscriptores, me escribieron diciéndome, Kevin, haz eso, que eso te va a traer más suscriptores y más vistas. Y yo me quedé así como que, pero es que eso no es lo que realmente me interesa a mí. A mí no me interesa coger un teléfono,
poner un video de otro país, reaccionar a él. No, a mí me interesa ir a ese país y grabar ese país. Obviamente ahora no lo puedo hacer, pero lo podré hacer en un futuro, no sé. Pero no me interesa reaccionar por un teléfono a otro país. Eso no es mi contenido. Pero bueno, como yo vi que todo el mundo lo estaba haciendo y como tanta gente me dijo, hazlo, funciona, pues me dejé llevar y hice como 3 o 4 videos reaccionando a estos países. Debo decir que estos videos, no todos me trajeron vistas y suscriptores, pero 2 o 3 más o menos cogieron más de 1500 vistas, que eso para mí era muchísimo, porque yo en aquel tiempo, si cogía 700 vistas era demasiado. Eso para mí era muchísimo y yo me quedé impresionado porque tenía razón. Reaccionar a otros países trae vistas y suscriptores, que al final del cabo las vistas son los que te da el dinero. Pero yo me puse a analizar y es que eso no es lo que me interesa. Por muchas vistas y muchos suscriptores que me dé, eso no es lo que me interesa. Y ustedes van a pensar, ay sí, que ahora te vas a venir haciendo bueno, que si no te interesa el dinero, que si no te interesa no sé qué. A todas las personas en el mundo le interesa el dinero. Pero a mí me interesa mi trabajo y mi futuro. Y mi trabajo y lo que yo quiero para mi futuro es ser un travel blogger. O sea, ser reconocido mundialmente como un travel blogger, ir a muchos países a grabar, conocer muchas culturas, documentarlo. Eso es lo que a mí no me interesa. No me interesa pararme frente a un teléfono y empezar a decir en un supermercado de otro país, esto no lo hay en un supermercado de Cuba. No es mi contenido. Entonces ya yo, o sea, sí, muy bonito, me da muchas vistas, me empieza a subir los suscriptores, subí como 300 suscriptores en 2 días, pero no es lo que a mí me gusta. Y lo dejé ahí. Y ya empecé a hacer los videos que a mí me gustan, mientras que todos los demás estaban haciendo video reacciones. Aclaro para que no se me llenen de odio. No estoy diciendo que todas las personas que hacen video reacciones lo hacen por dinero. Sí puede haber gente que le guste, porque hay gente que sí le gusta todas esas, hay gente para todo. Gente que le gustan hacer videos de videojuegos, videos interesantes, videos de misterio, videos de video reacciones. Pero como mismo está la gente que sí le gusta, está la gente que lo hace por dinero. Y yo simplemente, la intención a lo que quiero llegar con este video es que dejen de pensar. Bueno, si no lo vas a dejar de pensar porque el cerebro no te alcanza para eso, por lo menos ya tengas en una parte de tu mente que no todas las personas son iguales, no todas las personas hacen las cosas por dinero, no por ser cubano tienes que tacharlos ya a todos por igual. No, porque no es así. Y bueno, volviendo a la conversación que yo tuve con mi amigo, básicamente fue eso, que yo le dije que yo no podía dar las gracias a cada donación que me hacía, porque ya los cubanos los tienen tachados porque supuestamente queremos vivir y recibir paquetes de la gente que está en el exterior. En mi caso, no sé los demás, que los demás lo aclaren en sus videos, pero en mi caso no es así. En mi caso yo estoy haciendo esto porque me gusta. Si me hacen una donación, perfecto, me viene genial para seguir creando más videos, para seguir documentando más, porque por supuesto gano más por una donación que por lo que gano por anuncio. ¿Qué pasa con las donaciones? Muchos suscriptores se han acercado a mí y me han dicho que si tengo otro método por el que recibir la donación, porque YouTube quita 1%. Ve, es que te estoy diciendo que no te vayas a pensar que todo es tan lindo. Aquí te quitan por ciento por todas partes, impuestos en YouTube y impuestos del Estado. YouTube, por cada dinero que tú recibas, te quita 1%, que es un poquito bastante. Por los anuncios te quita un 45%, o sea, sí, te quita un 45%, y por las donaciones te quita un 30 o 35%. O sea, por ahí está. Entonces los suscriptores se acercan a mí y me dicen, mira, ok, me gustó tu video, perfecto, me gustaría hacerte una donación. O sea, normal, completamente normal. Todos los youtubers, sea Luisito Comunica, sea quien sea MrBeast, todos reciben donaciones, porque eso es parte, igual voy a aclarar, eso es parte de la forma de pago de YouTube. Bueno, se me acercan, me dicen, bueno, quiero hacerte la donación, pero yo sé que YouTube quita 1%, yo no quiero que YouTube te quite el %, porque yo te quiero enviar ese dinero para que lo puedas recibir completo. Y ahí es cuando yo le digo que tengo PayPal, o sea, que es otra, no sé, eso para recibir dinero o para hacer transferencias, yo no sé, porque eso está bloqueado aquí en Cuba, me lo lleva un amigo desde afuera.
Entonces, ok, está bien, te paso el dinero a PayPal, ya tú sabrás qué hacer. Yo te envío este dinero porque me gustó tu documental. Ya si lo quieres coger para otro video, lo coges. Si lo quieres coger para comprar comida, lo coges. Bueno, es tu dinero, tú haces lo que tú quieras. Perfecto. Simplemente no me lo envían por YouTube porque saben que YouTube quita 1% y ellos quisieron por voluntad propia enviármelo directamente, o sea, a mí, o sea, personal, o sea, como que el dinero completo a mí. Y eso no significa que yo quiera vivir de la gente. No sé si me estoy dando a entender, porque la verdad quiero que me entiendan. Si tienen alguna duda, me lo ponen en los comentarios y yo se los respondo, porque la verdad esto es un tema que, aunque no lo crean, es bastante complicado y feo ver como muchos youtubers que se esfuerzan por hacer lo que hacen en YouTube, ya sea cualquier tipo de contenido. Es muy feo entrar a los comentarios y ver gente poniendo que lo hacen por dinero, que todos los youtubers cubanos lo hacen por dinero, o que están jineteándole a la gente para que le envíen paquetes. O sea, es horrible que ya tengan a los youtubers cubanos tachados como personas interesadas, o sea. Y lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy diciendo que no hayan personas que lo hagan por dinero. Ya les puse demasiados ejemplos. Youtubers que dejan claro en sus videos que lo hacen por dinero, pero no dicen que no todos lo hacen por dinero. Los que enseñan su cuerpo en todos lados para recibir más vistas. Los que hacen video reacciones. Ajá, sí hay gente que lo hacen, pero ¿y la gente que realmente le gusta hacer ese contenido? Ya sea el contenido que sea videojuegos, videos de misterio, video reacciones, travel blog. Y la gente que le gusta hacer ese contenido, ¿por qué tenemos que pagar todos juntos? Y esto no es solamente un tema que entra en youtubers cubanos. Esto es un tema que nos afecta más allá, fuera de YouTube. Nos afecta en la vida cotidiana. Pero bueno, en este video quería enfocarme en YouTube porque es el tema que veo que está haciendo como que, o sea, demasiado daño, porque es que no entiendo cómo tú puedes generalizar tanto y decir que todos los youtubers cubanos hacen las cosas por dinero, cuando no todo el mundo es igual. No por ser cubano, no, que un cubano sea cubano no significa que sea igual a todos los cubanos. Hay cubanos, obviamente, como en todos los países, que están presos por hacer cosas muy malas, y el que está fuera de la cárcel también es un delincuente. O sea, es que es estúpido, es demasiado estúpido pensar que todos hacen lo mismo por un mismo motivo. Es demasiado estúpido. Y no estoy diciendo que no lo hagan por eso. Hay gente que sí lo hace, pero hay gente que también no lo hace. Y eso es lo que la gente que viene y comenta estas cosas no tienen en cuenta. O sea, abre tu mente y pon en un lado, ok, hay gente que sí lo hace por dinero, pero hay gente que no lo hace por dinero. Y antes de venir y juzgar directamente, métete al canal. Si te interesa tanto pensar si lo hace o no lo hace por dinero, métete al canal y empieza a ver toda su trayectoria desde un inicio, y ahí tú te vas a dar cuenta, porque de eso uno se da cuenta. Porque me salen en mi normal, cuando entro a YouTube me salen videos recomendados y me meto y empiezo a ver y me doy cuenta rapidísimo que lo están haciendo por dinero, igual que me doy cuenta rapidísimo si lo están haciendo porque realmente les gusta. Tú te das cuenta. Lo único que tienes que hacer es revisar bien, ver cosa por cosa, porque tú no puedes ir directamente a juzgar a alguien sin saber los objetivos de esa persona, sin saber lo que esa persona está haciendo, sin saber absolutamente nada. Y bueno, eso es lo que yo quería aclarar. No sé si me fui, o sea, ¿cómo decirlo? Si me entendieron, no sé. Pero yo espero que me hayan entendido, porque la verdad es un tema complicado, un tema del que ningún youtuber cubano habla. No sé si no lo hablan por no buscarse problemas con otros youtubers, o por quedar bien, o por no sé qué, o porque no les interesa, no sé. Pero es un tema que yo siento que deberían un poquito tener más en cuenta a los youtubers cubanos, porque nos está afectando a todos. A los que les importa el dinero y a los que no les importa el dinero y lo hacen porque les gusta. Nos está afectando a todos por igual. Y la verdad, yo no es que yo no acepto que me vengan a decir a mí que yo lo hago por dinero, simplemente porque un grupo de personas se está dedicando a hacer esas cosas por dinero. O sea, yo no lo hago por dinero, ¿por qué razón tengo que pagar por todo el mundo? En fin, nada, gente, dejen de generalizar tanto y pónganse a investigar bien
si tanto les importa saber si lo hacen o no lo hacen por dinero o lo que hace cada persona por dinero. Entonces nada, coméntame ahí si tienes alguna duda de lo que acabé de decir. Sé que puede ser un poquito confuso si eres de otro país y no entiendes lo que estoy hablando. Entonces si tienes alguna duda, coméntame. Coméntame también lo que opinas tú, me interesa saber lo que tú opinas con respecto a este tema. Por supuesto, coméntame cosas con sentido, no me vayas a comentar una estupidez, que si hay gente muy estúpida, que son esta gente que generaliza a todo el mundo. Pero bueno, nada, deja tu like, suscríbete, comenta, que eso apoya muchísimo el video. Nos vemos en un próximo storytime o video del que sea. Suscríbete a mi canal oficial, que tengo un canal oficial por si no lo sabes, donde hago los travel vlogs, los famosos travel vlogs de lo que tanto hablo. Suscríbete y nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.